Equilibré la caja de madera en el asiento del copiloto, envolviéndola con una manta de lana doblada para que no se moviera durante el camino. Dentro estaban las cosas que había guardado durante años: una colcha cosida a mano por mi abuela, con un patrón de flores de maíz desvaído, los aretes de perlas que mi madre usó el día de su boda, y un pequeño estuche de cuero con el reloj de bolsillo de mi abuelo, que aún marcaba el tiempo después de 73 años. La caja pesaba más de lo que debería, no por su contenido, sino por lo que significaba. Esa noche, en la cena de compromiso de Emiliano, por fin las entregaría. Él las tendría en sus manos, con Daniela sonriendo a su lado, y yo contaría la historia de cada pieza, cómo habían viajado a través de generaciones, guardadas en baúles y envueltas en papel de seda, sobreviviendo mudanzas y décadas. Salí de mi casa junto al lago de Chapala, justo después del amanecer. El aire fresco de noviembre me picaba los dedos mientras cerraba la puerta con llave. La carretera se abría amplia y vacía, una franja pálida bajo un cielo que aún conservaba los últimos rastros del alba. 7 horas hasta Querétaro, más o menos. Tiempo suficiente para que mi mente divagara, para ensayar. Imaginé la cara de Emiliano iluminándose al ver la colcha. Recordé cómo solía sentarse con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, trazando las puntadas con dedos pequeños en esos días. Podía pasar horas escuchando mis historias sobre las mujeres que la hicieron, con las manos ásperas por el trabajo y risas fuertes incluso en años difíciles. Los kilómetros pasaron al ritmo de las llantas y los recuerdos. Paré una vez por un café en un pequeño pueblo de Michoacán, otra para cargar gasolina cerca de Guanajuato. Cada vez revisaba la caja, alisando la manta como si pudiera arrugarse en mi ausencia. Cuando crucé hacia Querétaro, el sol ya estaba bajo, bañando los campos en tonos dorados y sombras. Me dolía la espalda del viaje, pero la emoción suavizaba el cansancio. Imaginé la mesa puesta, los vasos reflejando la luz, el murmullo de la conversación envolviéndome. Al doblar en la calle de Emiliano, me enderecé en el asiento. Con una mano descansando suavemente sobre la caja, la casa apareció a la vista, más grande de lo que recordaba. Con líneas limpias y esquinas marcadas, estacioné en la acera. Tomé mi abrigo y levanté la caja con cuidado mientras caminaba hacia la puerta principal. La puerta se abrió tras una breve pausa, y ahí estaba Daniela, recortada contra la suave luz del pasillo. Su sonrisa era perfecta, del tipo que la gente ensaya frente al espejo educada, simétrica, pero sin un ápice de calidez. Oh, dijo, bajando la mirada hacia la caja en mis brazos, viniste desde tan lejos que, inesperado, ajusté el peso de la caja contra mi cadera, ya abriendo la boca para mencionar la cena, pero ella me interrumpió. La cena fue ayer, dijo con tono ligero, como si estuviera hablando del clima. Solo familia cercana. Las palabras cayeron lentas, cada una con un filo que dolía. Parpadeé. Ayer asintió, casi con alegría. Fue algo de última hora. Mis papás ya estaban en la ciudad. Y, pues, tuvo sentido. Pensamos que el viaje sería demasiado para ti. Demasiado. Como si no hubiera pasado las últimas 7 horas en la carretera. Como si mi lugar aquí fuera opcional. Un gesto de cortesía más que una certeza. Desde algún lugar dentro de la casa llegó el sonido de risas fuertes, fáciles. Sin notar mi ausencia, copas chocaron. Una silla raspó contra el suelo. Intenté imaginar a Emiliano ahí, pero la imagen se sentía lejana, inalcanzable. Miré por encima de su hombro, esperando ver algo, pero ella no se movió. Apoyó una mano en el borde de la puerta, su cuerpo inclinado justo lo suficiente para bloquear la vista. Traje algo para Emiliano, dije en voz baja, señalando la caja. Inclinó la cabeza, la sonrisa afinándose. Tal vez en otra ocasión. Todavía está todo un poco revuelto por lo de anoche. No hubo titubeo cuando empujó la puerta hacia adentro.
Su voz un despido amable. Que tengas buen viaje de regreso. Alejandra. El cerrojo hizo un clic suave. Sellando el calor y el ruido dentro, me quedé ahí un largo momento. El frío asentándose en mi rostro. Antes de volver al coche con la caja aún en mis brazos, la carretera se extendía frente a mí, oscura y casi vacía. El zumbido de las llantas era el único sonido que llenaba el coche. La caja seguía en el asiento del copiloto. Intacta, mantuve una mano en el volante, la otra rozando el borde de la manta de lana, como asegurándome de que aún estaba ahí. Pensé en Emiliano a los 7 años, con las rodillas recogidas en el sillón, sus manitas sobre la colcha mientras escuchaba historias de sus bisabuelos. Se inclinaba más cerca cuando le hablaba del río que dividía la finca familiar, o del invierno en que su abuelo lo cruzó a pie para llevar medicinas a un vecino, en ese entonces. Sus ojos tenían ese brillo puro, sin filtros, que tienen los niños cuando aún creen que las historias de su familia son tesoros. El resplandor de una gasolinera rompió la oscuridad por un momento antes de que la noche nos tragara de nuevo. Recordé las veces que lo dejé todo por él manejar 3 horas cuando su primer coche se descompuso. Enviarle dinero cuando un negocio inmobiliario no cuajó. Cubrirle la renta cuando estaba entre trabajos. Ninguno de esos momentos fue negociable. Él me necesitaba. Y yo estaba ahí, en un semáforo en rojo. Tomé mi celular. Las palabras ya formándose. No me merecía esto, lo escribí. Miré la pantalla y luego lo borré. Mi dedo se quedó sobre el teclado, esperando que surgiera algo más. Pero no llegó nada. Los kilómetros se difuminaron. Dejé que el silencio creciera. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque quería ver si él sentiría la ausencia de mi voz. Cuando crucé de regreso a Jalisco, el frío se había intensificado y la única luz venía del reloj del tablero. Manejé el último tramo sin música, sin pensamientos, solo con la certeza de que algo entre nosotros había cambiado al estacionarme en la entrada de mi casa. La caja seguía a mi lado, más pesada ahora que cuando salí. La casa estaba en silencio cuando entré, el tipo de silencio que antes sentía como soledad, pero que ahora era un alivio. Coloqué la caja en la mesa del pasillo y colgué mi abrigo, dejando los zapatos junto a la puerta. El viaje me había agotado, pero no estaba lista para dormir. Llevé un montón de correos sin abrir desde el mostrador hasta la mesa de la cocina, revisando catálogos, facturas y cartas hasta que un sobre me llamó la atención. Era la carpeta que guardaba para la boda contratos, calendarios de pagos y correos de confirmación que había imprimido para seguirle la pista a cada detalle. La abrí lentamente, escaneando cada página. Depósitos para el lugar, el banquete, las flores, todo a mi nombre, con mi firma. Había aceptado cubrirlo sin dudar, queriendo que el día fuera perfecto para Emiliano. Todavía podía escuchar su voz de meses atrás, agradeciéndome de esa manera rápida y distraída que usaba cuando ya estaba pensando en otra cosa. Al mirar esos recibos ahora, pensé en las otras veces que me habían dejado de lado. La Navidad que pasé sola en el sillón, mientras los suegros de Emiliano tomaban la cocina. La vez que olvidó avisarme de una carne asada hasta la noche anterior. Y aún así llevé un postre, su cumpleaños, cuando llamó tarde, después de que la fiesta había terminado, solo para decir que había estado ocupado. Mi celular estaba en la mesa junto a la carpeta. Lo tomé. Abrí un mensaje nuevo y escribí su nombre. Mi pulgar dudó sobre el teclado. Pensé en escribir algo pequeño pero honesto. Me heriste esta noche. Luego pensé en algo más cortante. Te aseguraste de que no fuera bienvenida. Pero borré ambos borradores antes de que tomaran forma. Dejé el celular a un lado, si quería explicarse. Podía llamar, si quería reparar lo que se había roto. Él tendría que dar el primer paso. Guardé la carpeta en el cajón, lo cerré con suavidad y apagué la luz de la cocina. Arriba, el silencio me siguió, firme e inquebrantable, mientras decidía que no sería yo quien lo rompiera. A la mañana siguiente,
Preparé café y me senté en la mesa del comedor con mi laptop. La carpeta de la noche anterior estaba a mi derecha, con los bordes algo doblados por años de pasar de un cajón a otro. Abrí la APP del banco. Revisé las transacciones recientes y luego busqué los contratos de los proveedores que había guardado en el escritorio. No tomó mucho ver el patrón. Cada reserva importante para la boda estaba ligada a mí. El depósito del lugar se había procesado con mi tarjeta. La factura del banquete estaba a mi nombre. El florista, el fotógrafo, incluso la empresa de renta de manteles. Todo confirmado con mi firma y datos de contacto. En su momento. Me pareció práctico. Emiliano estaba ocupado con el trabajo, y yo ofrecí manejar los arreglos para que no tuvieran que hacer malabares con sus horarios. Ahora, veía algo diferente la suposición silenciosa de que yo cargaría no solo con parte del costo, sino con la estructura misma del evento. Me recosté, dejando que mis ojos descansaran en los montos totales. Una calma extraña me recorrió. Si quisiera, podría cancelarlo todo. No necesitaría explicarme. Al menos no con los proveedores. Eran mis acuerdos, mis compromisos, con unas pocas llamadas. Podría desarmar el día que ellos habían estado construyendo. La idea no era un plan, no todavía, más bien un destello. Breve pero revelador, por primera vez desde que estuve frente a la puerta de Daniela. Sentí algo más que humillación. Control. Aún así, no actué de inmediato. Una tenue esperanza seguía ahí, frágil pero terca. Emiliano podría llamar, decir que no sabía del cambio de planes, disculparse, no borraría la noche, pero podría evitar que cruzara la línea que ahora imaginaba. Cerré la laptop y llevé mi taza al fregadero, enjuagándola con agua fría. La caja de reliquias seguía en la mesa del pasillo. Justo donde la dejé, pasé la mano por la tapa al pasar, preguntándome si él alguna vez vería lo que había dentro. Pasaron 5 días sin una palabra. Cada utrom. Miraba mi celular, medio esperando ver su nombre iluminar la pantalla. Para el 5.º día, dejé de esperar nada, esa tarde. Mientras ordenaba paquetes de semillas viejas en el invernadero, el celular vibró. Lo tomé sin pensar. Olvidaste pagar la boda sin saludos, sin un ¿cómo estás? Solo una pregunta desnuda de cortesía. Del tipo que asume que la respuesta será sí, porque claro, seguro que yo fallaría. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No porque no lo entendiera, sino porque quería sentir cada borde de lo que significaba. Esto no era un hijo buscando a su madre, era un cliente persiguiendo una factura atrasada. El espacio entre nosotros, ya amplio, pareció estirarse un poco más. El dolor que cargaba ahora se sentía diferente, menos como una herida abierta, más como una piedra pulida en mi mano. Sólida y familiar. No respondí de inmediato. Dejé el celular y preparé un té. Dejando que el vapor se elevara entre mí y las palabras que envió, mi mente giró, no en círculos, sino en líneas, caminos claros y directos, hacia decisiones que había estado evitando desde esa noche en la puerta. Cuando volví a tomar el celular, escribí 4 palabras. No te dije, luego lo envié sin pensarlo más. Imaginé que lo leía, la pausa que podría causar, la incertidumbre. No quería que sintiera enojo, sino la ausencia de la certeza que siempre había dado por sentada. Puse el celular boca abajo en la mesa y tomé un sorbo lento de té, sabiendo que, lo que viniera después, la conversación había cambiado. Tras enviar el mensaje, dejé el celular donde estaba y seguí con mi día. No esperé una respuesta. No revisé si apareció la notificación de leído. Las palabras estaban ahí fuera, colgando entre nosotros como una cuerda sin atar. Y no tenía intención de jalarla primero. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. El florista dejó un mensaje educado, preguntando cuándo se procesaría el pago final. La asistente del banquete llamó 2 veces antes de decir que no podían mantener la fecha sin confirmación. Incluso el gerente del lugar envió un correo breve y directo. Cada vez
Respondí con el mismo tono tranquilo. Por favor, cancelen la reserva. No expliqué. No ofrecí excusas. Los contratos estaban a mi nombre. Las cancelaciones eran mías para hacer. Empecé con los proveedores más pequeños, los que Emiliano y Daniela anotarían después, la pastelería, la renta de manteles. Luego pasé a los grandes, dejando que la ausencia se extendiera hasta llegar al corazón de sus planes. No había satisfacción en las llamadas mismas. Lo que sentía era algo más callado, más firme, un lento regreso de mi propia voz. Había pasado meses siendo la mano silenciosa detrás de los arreglos, invisible excepto cuando llegaba una cuenta. Ahora me escribía de nuevo en la historia, una cancelación a la vez, sin anuncios, sin enfrentamientos, solo el tipo de silencio que no está vacío, sino lleno, deliberado, medido e inconfundible en su intención. Para el tercer día, había liberado mi calendario de toda obligación relacionada con la boda. Los proveedores sabían dónde estaban las cosas. Emiliano y Daniela. No, todavía no. Cerré mi laptop y me recosté en la silla, dejando que la quietud se asentara a mi alrededor. El celular permaneció en silencio. Sabía que no duraría. Era media mañana cuando el celular sonó de nuevo. Esta vez un número desconocido. La mujer al otro lado se presentó como la prima de Daniela. Su voz tenía una alegría forzada, del tipo que usa la gente para disfrazar la molestia. Escuché que hay problemas con el banquete, dijo, alargando las palabras como si me estuviera probando. Mantuve mi tono ligero. Seguro lo resolverán con quien los contrató. Hubo una pausa breve. ¿No fuiste tú? Sonreí para mí misma. Aunque no podía verme, ya no. Agradecí su llamada y terminé la conversación antes de que encontrara su lugar. Después, me senté en la mesa de la cocina por un largo rato, con el sol deslizándose por el suelo en líneas lentas y precisas. Saqué mi chequera del cajón. Luego abrí mi laptop y entré a mi cuenta, con unos clics. Transferí cada peso que había reservado para la boda a una nueva cuenta solo a mi nombre. El saldo en la cuenta original cayó de inmediato, dejando solo lo que necesitaba para mis propios gastos. Miré el nuevo total, sintiendo un leve dolor en el pecho. No era el dinero lo que dolía, era el cambio en lo que representaba. Esto ya no era un regalo en espera, era mío otra vez. Esa noche, preparé una cena sencilla, pollo al horno, ejotes y una papa asada. Comí en la mesita junto a la ventana. La silla frente a mí vacía, pero no indeseada. Cada bocado llevaba el filo de la pérdida y la solidez de la elección. Cuando lavé los platos y los puse a secar, me serví una taza de té y la llevé a la sala. El celular estaba en la mesa auxiliar, oscuro y quieto. Lo dejé ahí, sin tocarlo, segura de que el silencio entre nosotros estaba a punto de romperse. Para el final de la semana, la onda expansiva alcanzó su fuerza total. El lugar dejó un mensaje seco, diciendo que no podían mantener la fecha sin pago. El florista envió un correo breve debido a cambios logísticos. Se retiraban de la reserva. Leí cada mensaje despacio, dejando que las palabras se asentaran como polvo en una superficie que nadie planeaba limpiar. No pasó mucho antes de que Emiliano llamara. Su voz era tensa, con un borde frágil en cada palabra. ¿Por qué estás saboteando la boda? Sostuve el celular con suavidad, dejando que la pregunta flotara. No me invitaron a la cena de compromiso, dije con calma. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para escuchar su respiración entrecortada. Eso no fue... empezó. Pero su voz se quebró. De fondo, escuché a Daniela decir algo bajo y urgente. Luego su voz llegó por la línea: Alejandra, esto es un malentendido. Íbamos a... La interrumpí, mi tono aún tranquilo. Ya está hecho. El silencio de su lado se alargó hasta convertirse en su propia respuesta. No esperé a que encontraran más palabras. Adiós, Emiliano.
Terminé la llamada. Colocando el celular junto a mi té, la habitación se sentía igual que antes de la conversación silenciosa. Quieta. Pero sabía que el aire en su casa sería diferente ahora, la mañana en que vencía el pago final. Preparé una maleta pequeña y salí de casa antes del amanecer. El cielo aún era un gris pálido, del tipo que promete un día claro si tienes paciencia. Manejé hacia el este hasta que el aire se volvió salado. Y el sonido de las olas comenzó a romper el zumbido del motor. Encontré una posada pequeña en la costa de Puerto Vallarta. Me registré y subí mi maleta a una habitación con vista al mar. El océano se extendía amplio y constante más allá de la ventana, cada ola subiendo y bajando sin prisa. Tomé una silla afuera y dejé que la brisa me revolviera el cabello. El aire fresco, pero suave. Con los pies apoyados en la barandilla, pensé en los años que habían pasado. Todas las veces que di, sin que me lo pidieran, viajes en la madrugada, transferencias de última hora, horas ayudando con proyectos que no tenían nada que ver conmigo. Lo hice porque lo quería, porque confiaba en que ese amor era compartido y entendido. Pero el amor, aprendí, no era suficiente. El respeto no era una recompensa por el sacrificio. Era la base que debía estar ahí antes de que comenzara cualquier entrega. Sin él, la generosidad se convertía en moneda para quienes nunca planeaban devolverla. La marea subía y bajaba, constante e indiferente. Me quedé ahí hasta que el sol comenzó a hundirse, la luz pasando de dorada a ámbar. Mi celular se quedó en mi bolsa, sin tocarlo. Su peso ya no presionaba en los bordes de mis pensamientos. Cuando finalmente me levanté para entrar, supe que no regresaría a la misma vida que había dejado esa mañana.